Como bautizados, recibimos gratuitamente dones y bendiciones de Dios. Como miembros de la Iglesia, tenemos un compromiso de apoyarla y servirla en los más necesitados. Ley aplicada, para dar respuesta a tus dudas más frecuentes sobre la ley aplicada en la Iglesia Católica. Ley aplicada. Comenzamos. Estábamos mirando, queridos hermanos, comenzamos la parte común de los clérigos, la parte de los clérigos, las cosas, sus obligaciones, sus derechos, pero con motivo de que el Santo Padre ha renunciado o va a renunciar a la sede romana el 28 de febrero, no falta mucho, volveremos después a los puntos quedados. Vamos a hablar hoy sobre esta parte del pueblo de Dios, que es la parte segunda, y que dice constitución jerárquica de la Iglesia. La Iglesia no es totalmente homogénea, sino hay clérigos y laicos fundamentalmente, y tiene una constitución querida por Cristo, una constitución jerárquica. No decimos monárquica ni democrática, no tiene que ver nada con las estructuras humanas, los gobiernos, etcétera, sino es una estructura peculiar que así quiso Cristo nuestro Señor. Por eso dice el canon 330, así como por determinación divina San Pedro y los demás apóstoles constituyen un colegio, de igual modo están unidos entre sí el romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles. Hay un paralelismo, no es exactamente, estrictamente tomando, ¿verdad? Porque son épocas diferentes, el inicio de la Iglesia a la situación actual, pero de todas maneras las estructuras fundamentales que quiso el Señor, esas las tiene la Iglesia. La primera de ellas es el Papa, ¿verdad? Es decir, habíamos dicho muchas veces que decir católico romano significa decir que soy católico en perfecta comunión con la Iglesia de Roma. No en que haya yo nacido en Roma, sino en perfecta comunión con el centro de la comunión de la Iglesia, con la madre de todas las iglesias, ¿verdad? Con Roma. De tal manera que el Papa es el obispo de Roma. Precisamente ahora que va a renunciar nuestro Santo Padre Benedicto, se va a llamar obispo emérito de Roma, ¿verdad? Ya no obispo de Roma, sino por primera vez en muchos años, obispo emérito de Roma. ¿Por qué? Porque aunque ha habido algunas veces renuncias, fueron hace muchos siglos. Gregorio XII, con el concilio de Constanza, él renunció porque había 3 papas, renunciaron todos, ¿verdad? Bueno, 2, y entonces se pudo formar un concilio general y nombrar un papa, Martín V. También había habido un monje muy santo, San Pedro Celestino, que vivía como eremita y les pareció a los reyes y a todo el mundo ir por él para que gobernara la iglesia. Pero él sintió que no podía con ello y renunció a los pocos meses. También por allá, muy al inicio de la iglesia, figuran en el canon romano los Marcelino y Pedro. Marcelino fue papa y renunció por causas un poco complicadas y no muy conocidas, no muy conscientes, pero renunció al papado. Así es, no es un fenómeno que se dé con frecuencia. Por eso es que toda la gente con estupor ha recibido esta noticia. Con estupor y con perfecta alegría, porque como dijo el Papa ayer miércoles de ceniza, lo hace por el bien de la Iglesia. Porque la Iglesia necesita a alguien que tenga la fortaleza de vida en el momento. Tantas cosas, no es gobernar ni siquiera un Estado, ¿verdad? Es gobernar a todos los hombres, a todos los cristianos y a todos los católicos fundamentalmente. Pero tiene que ver con relación también con los otros movimientos cristianos, tiene que ver también con todas las religiones. El Papa es una figura universal, admirada, tal vez algunos rechazada, ¿verdad? Pero admirada porque al fin y al cabo tiene la conciencia de ser el vicario de Cristo, el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Así es que su grandeza no está en la persona, sino en la función que ejerce, ¿verdad? Que ejerce como obispo de Roma, centro de la comunión de la Iglesia. Fijémonos con respecto a otras religiones
acatólicas, por ejemplo, los ortodoxos. El problema de ellos es que no tienen una cabeza, ¿verdad? Son varias cabezas, como los patriarcados, pero no hay una voz que diga, oye, pues vamos para acá o vamos para allá, o esto es la verdad o esto no es la verdad, no. No hay una centralización, centro de comunión y centralización en el gobierno de la iglesia. No digamos, nuestros hermanos evangélicos, algunas de sus denominaciones son tremendamente antiautoritarias y por consiguiente entre ellos cada persona es una iglesia. Como sucede continuamente, que todos los días aparecen iglesias basadas en la Biblia, porque como el principio de Lutero, la sola escritura y la interpretación que yo le dé, pues entonces yo puedo formar mi propia religión. No hay ninguna unidad. La grandeza de la Iglesia Católica, y se ve pues simplemente viéndolo en la televisión, en los medios, la grandeza es esa unidad religiosa, esa unidad que se da en Roma, esa unidad que se da en el Papa, el sucesor de Pedro y el vicario de Cristo. Así es que por eso es tan importante, y el ejemplo que da a todo el mundo, ¿verdad? La importancia que tiene aún como pequeño gobierno, como jefe de Estado, es muy importante, ¿verdad? El Papa es oído, escuchado, alabado, como digo, tal vez por alguno vituperado, pero su centralidad es importantísima. Ya lo vimos con la muerte de Juan Pablo II, ¿verdad? Sus exequias, donde fueron gente de todo el mundo, ¿verdad? Los grandes magnates de la tierra, de las potencias más poderosas, y las religiones, representantes de muchísimos acatólicos, ¿verdad? Que reconocían en él un verdadero líder y un verdadero líder de la Iglesia Católica muy eminente, como lo fue Juan Pablo II. Yo creo que el Santo Padre, que trató tan cerca a Juan Pablo II, viéndolo ya languidecer en los últimos años, dijo no. Creo que la Iglesia es una injusticia que alguien pretenda gobernar en estas circunstancias. ¿Por qué? Porque es tan complicada la Iglesia, requiere tanto de mucha fuerza, mucho vigor espiritual. Juan Pablo II comenzó a buen tiempo, ¿verdad? Y tenía una fortaleza física muy grande hasta que le dieron un balazo, pero de todas maneras consiguió conservando su fortaleza física por muchos años. Pero al final el Parkinson y el problema del mismo de las balas, el de la bala que le dio todo esto, pues hizo que menguara su fuerza, su vigor, y que aunque era un hombre carismático, de una personalidad extraordinaria, pues de todas maneras, como dijeron por ahí, el que gobierna, si ya no gobierna, la curia romana lo sustituye, pero la curia romana no es el Papa. Así es que tenemos este hecho insólito, este hecho que debe darnos de edificación, la valentía de Benedicto XVI, la valentía, la coherencia con su pensamiento, ¿verdad? La fortaleza para decir no puedo más en estas circunstancias. No sabemos si tendrá alguna enfermedad, ¿verdad? Posiblemente tenga alguna enfermedad que ya le hayan dicho y no lo haya dicho, una enfermedad mortal, o simplemente las fuerzas humanas tienen un límite. Las fuerzas humanas tienen un límite y posiblemente él ya en los últimos meses, como dijo, se sintió que ya no tenía fuerzas, ¿verdad? De hecho, había ciertos detalles. Por ejemplo, la misa de Navidad, que generalmente Juan Pablo celebraba las 3 misas de Navidad, pues nada más celebró, al principio habían dicho que la del día, después dijo la de medianoche, ¿verdad? A las 10 de la noche, pero ya no dijo la misa del día, en un día tan importantísimo como la Navidad. Lo mismo, su calendario de celebraciones era muy pensado, muy restringido. Y luego tiene a la vista, por ejemplo, el Congreso Mundial de Jóvenes, ¿verdad? En Brasil, que yo pienso que aún para Juan Pablo II y para gente muy vital, pues va a ser un compromiso muy grande. Así es que, pues, pidamos por nuestro Santísimo Padre, ¿verdad? Que Dios, como dice la oración que se pide cuando se pide por el Papa, lo bendiga y lo guarde, lo haga feliz en la tierra, no lo entregue en manos de sus enemigos, lo conduzca por caminos de santidad y alcance con todo el pueblo de Dios la vida eterna. Es lo que pedimos por el Papa, y vamos a explicar algunas cosas de derecho para poder entender su renuncia, ¿verdad? Aprovechando que tenemos a la vista este hecho inédito, ¿verdad?
que ha causado estupor. Dice el canon 331, el obispo de la iglesia romana, de Roma, en quien permanece la función que el Señor encomendó singularmente a Pedro, primero entre los apóstoles, y que había de transmitirse a sus sucesores, es cabeza del colegio de los obispos, vicario de Cristo, pastor de la Iglesia universal en la tierra, el cual, por tanto, tiene en virtud de su función potestad ordinaria que es suprema, plena, inmediata y universal en la Iglesia y que puede siempre ejercer libremente. El Papa tiene potestad espiritual de régimen plena en toda la Iglesia, sea en las instituciones, sea en las personas, sea en las iglesias particulares, sea en los mismos obispos. El Papa tiene una singularísima poderes, ¿verdad? Poderes que le concede su posición de vicario de Cristo. Vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes. Ley aplicada. Muy queridos amigos de Koinonia Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Koinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio. Y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Koinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. Koinonia Radio necesita de tu apoyo. Ayúdanos en la evangelización. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Jam Jam Donuts. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de nacimiento. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café gratis, una calcamonía para tu automóvil, un tríptico del rezo del rosario y un rosario, y por $1 más, llévate el folleto de oración de Koinonia Logos. Jam Jam Donuts, ubicado en 482 West San Isidro Boulevard. Jam Jam Donuts, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Apoya la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Son las 8 de la noche con 13 minutos. Ley aplicada. Estamos de regreso. Aclara tus dudas. Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos. Continuamos en Ley aplicada. Ley aplicada. Ley aplicada. El Papa tiene varias funciones fundamentales en la Iglesia. Primero, es el centro de la comunión de toda la Iglesia. Todas las iglesias católicas son católicas en cuanto que están en perfecta unión, en perfecta comunión de fe, de sacramentos y de gobierno en el Papa, en la persona del Papa, en el vicario de Cristo, en el sucesor de Pedro. Luego tiene también alguna segunda, la indefectibilidad en la fe, la infalibilidad en la fe, ¿verdad? Esto fue declarado por el Concilio Vaticano I, en que el Papa puede definir con toda la Iglesia, aclarar, ¿verdad? Y definir las verdades de la fe que debemos creer todos. Tercero, es la última instancia, la última apelación de todos los cristianos y de todas las iglesias. Y también, 4, es como dice San Pablo, es el cuidador, llamemos así, el garante de la preocupación de todas las iglesias. La preocupación de todas las iglesias. El Papa tiene el cuidado de las iglesias de Oriente, de Occidente, del norte, del sur, de todos los continentes,
el Papa tiene esa función de estímulo, de buscar las mejores maneras para que el Evangelio sea proclamado en toda la tierra, para que el reino de Cristo se extienda por toda la tierra. Esas son las funciones fundamentales. Vamos a ver lo que nos dice el canon 331 que habíamos leído. El obispo de la Iglesia de Roma. El por qué desde un principio tuvo la conciencia la Iglesia de que la Iglesia de Roma es el centro de la comunión, porque ahí murieron los apóstoles Pedro y Pablo. Y por ello, desde un principio, el centro de la comunión, la primera de todas las iglesias que presiden la caridad, va a ser nada menos que la Iglesia romana, ¿verdad? Y esto en la conciencia de, por ejemplo, anteriores a los sínodos de Calcedonia y de Éfeso, y posteriormente todo mundo sabía, de las lejanas iglesias de Persia, en aquel tiempo lejísimos, ¿verdad?, que los armenos, que el centro de la comunión era la Iglesia de Roma, que estaba muy lejos y nunca la habían visto, pero sabían que estaba ahí el centro de la comunión de la Iglesia. Sabían de la función que Pedro ha tenido en la historia de la Iglesia, el apóstol Pedro. Por eso San León Magno decía, Pedro, cuando se definió uno de los dogmas de Calcedonia, ¿verdad? Éfeso Calcedonia, algún dogma sobre la persona de Cristo, decía, Pedro ha hablado por boca de León. León era el Papa, no asistió al concilio, pero mandó sus aportaciones, su voto, su pensamiento decisivo, y todos dijeron, Pedro ha hablado por boca de León. Así es que León Magno, que era el Papa. Así es que, queridos hermanos, esa conciencia la tiene la Iglesia, en quien permanece la función que el Señor encomendó singularmente a Pedro. Pedro, cuando confesó a Cristo, que era el Hijo de Dios vivo, dice, yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino. A ti te daré las llaves del reino, para que todo lo que ates en la tierra sea atado en el cielo, y lo que desates en la tierra sea desatado en el cielo, ¿verdad? Este pleno poder a Pedro, el primero de los apóstoles, y en la lista de los apóstoles siempre figura en el primer lugar, siempre figura en el primer lugar, porque esta es la función de Pedro, extraordinaria función. Y que había que transmitirse a sus sucesores. Es cabeza del colegio de los obispos, de todos los obispos, vicario de Cristo y pastor de la Iglesia Universal, pastor de la Iglesia Universal. Por eso es que se preocupa por todas las iglesias, tiene la solicitud de todas las iglesias, el cual por tanto tiene en virtud de su función potestad ordinaria, suprema, plena, inmediata y universal en la Iglesia, y que puede siempre ejercer libremente sobre todos los entes eclesiásticos, sobre todos los fieles, ¿verdad? El pueblo tiene un gran sentido en de devoción al Papa precisamente por eso, no por otra cosa, sino porque es vicario de Cristo. Y aún en las épocas en que los papas, pues tal vez no dieron un ejemplo muy por las situaciones políticas, muy acertadas en sus decisiones, sin embargo, el pueblo de Dios siempre ha tenido esta devoción, esta certeza de que en el Papa está Cristo, que es el vicario de Cristo y que es el sucesor de Pedro. Dice el canon 332, el romano pontífice obtiene la potestad plena y suprema en la Iglesia mediante la elección legítima, por él aceptada juntamente con la consagración episcopal. Es decir, no siempre se ha elegido al Papa como ahora, con los cardenales. Me parece que es un buen método, ¿verdad? Porque son gente eminente de todos los países y que pues tiene capacidad de elegir, ¿verdad?, a los mejores. Pero antiguamente no, era el clero de Roma, como en un principio en las iglesias, la iglesia local era el que nombraba al obispo, ¿verdad? Los clérigos de Roma nombraban al obispo de Roma. Posteriormente, ya en el siglo X, más o menos, comenzaron los cardenales, ¿verdad? Que eran presbíteros, obispos, al lado de Roma, o sea, a las diócesis que la rodeaban, se llaman diócesis suburbicarias, o bien del clero de los templos de Roma. Por eso todavía hasta la actualidad a todos los cardenales se les da un templo titular en la ciudad de Roma,
¿verdad? Que me parecería un poco absurdo de que cada uno de los cardenales tenga un título de alguna de las pequeñas iglesias, a veces muy pequeñas de Roma, a veces muy grandes, pero la razón es esa, que antiguamente las elecciones las hacía el clero romano, hasta que llegaron los cardenales, que es esta institución en que el Papa nombra libremente a estos personajes importantes y que tienen, no es una estructura esta de colegio divino, ¿verdad? Pero que es por disposición eclesiástica, es el que hace en la actualidad las elecciones. ¿Cuándo obtiene el Papa esta potestad? Cuando acepta la elección juntamente con la consagración episcopal. Porque de hecho, candidato puede ser cualquier católico bautizado para ser Papa, ¿verdad? Pero generalmente, por lo menos desde hace muchísimos siglos, 6, 7, 8 siglos, no sale nadie fuera del colegio de cardenales. El Papa Urbano VI, ¿verdad? Más o menos las épocas de Santa Catalina de Siena, Urbano VI, lo eligieron, él no era cardenal, era arzobispo de Bari, lo nombraron papa con malísimos resultados, porque no se dieron cuenta que el papa estaba enfermo un poco de la cabeza, ¿verdad? Y entonces pues trajo un problema tan grande que se llama el cisma de Occidente, un problema enorme para la iglesia que duró muchos años y que tuvo que cerrarse precisamente con la renuncia del Papa Gregorio XII y Juan XXIII, para que pasara hiciera el concilio una elección y nombrara al nuevo Papa. Así es que se requiere dos cosas: ser elegido y ser obispo. En dado caso que no sea obispo, debe inmediatamente ordenarse de obispo. Por tanto, el elegido para el pontificado supremo, que ya ostenta el carácter episcopal, obtiene esa potestad desde el momento mismo de su aceptación. Si ya es obispo, obtiene el poder del Papa desde el momento en que acepta la elección. Pero si el si el elegido carece de carácter episcopal, nos está diciendo aquí que es posible que sea alguien que no sea obispo, que sea un sacerdote, que sea un diácono, como tantos papas de la antigüedad fueron diáconos y no fueron presbíteros, ¿verdad? Por ejemplo, Gregorio VII, por ejemplo, Gregorio Magno, eran diáconos nada más, pero brincaron inmediatamente al poder episcopal. Tienen que ser obispos, ¿verdad? Si es el obispo de Roma, tiene que ser obispo. Vamos a ver, estamos siguiendo el canon 332. El elegido pero si el elegido carece de carácter episcopal, ha de ser ordenado obispo inmediatamente. Segundo, aquí viene la situación que tenemos ahora. Si el romano pontífice renunciase a su oficio, se requiere para la validez de la renuncia que la renuncia sea libre, se manifieste formalmente, pero que no sea aceptada, no necesita ser aceptada por nadie. Y es lo que hizo el Papa, ¿verdad? Le dijo a la Iglesia que él libremente renunciará el día 28, ¿verdad? No necesita que lo acepte el colegio episcopal, ni los cardenales, ni ninguna autoridad civil, no. Él tiene pleno derecho a renunciar, pero que lo haga libremente. Y él anunció muchísimo esta libertad que tiene para renunciar. Así es que ya estaba previsto en el código. Aunque es una cosa poco usual, pero estaba previsto en el código. Si el romano pontífice renunciase a su oficio, se requiere para la validez de la renuncia que la renuncia sea libre y se manifieste formalmente, pero no sea aceptada por nadie. Ya lo manifestó a toda la iglesia formalmente, ¿verdad? Lo manifestó a toda la iglesia en estos días. Y lo ha reiterado una y otra vez, ayer miércoles de ceniza también. Canon 333. En virtud de su oficio, el romano pontífice no solo tiene potestad sobre toda la iglesia, sino que ostenta también la primacía de potestad ordinaria sobre todas las iglesias particulares. Tiene la primacía sobre todas las iglesias particulares y sobre sus agrupaciones, con lo cual se fortalece y defiende al mismo tiempo la potestad propia, ordinaria e inmediata que compete a los obispos en las iglesias particulares encomendadas a su cuidado. O sea que el Papa tiene potestad no solo sobre las personas, sino sobre todas las iglesias particulares, sobre todos los obispos, sobre todos
todos movimientos que sean católicos, ¿verdad? Sobre toda estructura eclesiástica, sea por ejemplo las congregaciones religiosas, las sociedades de vida apostólica, todo lo que tenemos en la Iglesia Católica tiene que estar en perfecta comunión con el Papa Romano. Vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes. Ley aplicada. ¿Sabes qué es el amor? ¿Sabes amar? ¿Existirá el amor perfecto? El amor perfecto es el de Jesucristo, y al unirnos a Él podemos alcanzarlo y resolver todas las preguntas del amor. Escúchanos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en Koinonia Ágape, Comunidad de Amor. Todo lo que Dios nos manda nace de su amor y todo es bueno. Sintonízanos en la 1420 AM y en www.tjcatólico.com desde internet. Koinonia Ágape, porque Dios es la fuente del amor. La voz del arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, en Koinonia Radio. Atiende la llamada del Buen Pastor. Todos los lunes, de 8 a 9 de la noche, Él es el Buen Pastor que va en busca de la oveja extraviada. Lunes, de 8 a 9 de la noche. Escucha a don Rafael Romo Muñoz, arzobispo de nuestra arquidiócesis. Mi pastor, mi Señor, ¿cómo escapar de tu rostro si del alba la aurora? Escucha al Padre Ángel López Betancourt cada martes de 9 a 10 de la noche en el programa de Pastoral Social, difundiendo los valores evangélicos y de la doctrina social de la Iglesia, construyendo una sociedad más justa y solidaria como expresión de la fe. Pastoral Social de la Iglesia, martes 9 de la noche por Koinonia Media, www.tjcatólico.com. Desde la cuna de la Iglesia. Un programa especial desde Roma para la Arquidiócesis de Tijuana, observando la actualidad a través del mensaje del Papa y de la Santa Sede. En opinión del Padre Israel Ángeles Gil. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Conoce a tu iglesia desde su cuna. Koinonia Radio. Desde la cuna de la Iglesia. Estás escuchando Koinonia Radio. Son las 8 de la noche con 27 minutos. Ley aplicada. Estamos de regreso. Aclara tus dudas. Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos. Continuamos en Ley aplicada, Ley aplicada, Ley aplicada. Bien, los cánones son muy parcos y muy escuetos. Solamente son 5 cánones que se refieren a la suprema autoridad de la Iglesia, al Papa. Así es que no hay mucho que decir. Ahora diremos algunas cosas ya cuando se acerque la elección, ¿verdad? Hay documentos especiales para ver cómo se organiza esto de la elección, cómo lo van a organizar. El cónclave es donde se reúnen los cardenales a votar, a hacer las votaciones, ¿verdad? Bien. Si el romano, en virtud de su oficio, canon 333, el romano pontífice no solo tiene potestad sobre toda la Iglesia, sino que ostenta también la primacía de todas las iglesias particulares y sobre todas sus agrupaciones, con lo cual se fortalece y defiende al mismo tiempo la potestad propia, ordinaria e inmediata que compete a los obispos en las iglesias particulares encomendadas a su cuidado. Esto no significa que el Papa anula la potestad del obispo o anula la potestad de las inferiores, ¿verdad? De los cargos inferiores de cualquier índole. No la anula, la fortalece, tiene obligación de darles vigor, pero de todas maneras está sobre ellos, ¿verdad? Sobre todas las iglesias, sobre todos los patriarcados, sobre todos los arzobispados, sobre todos los obispados, sobre toda estructura eclesial. Es un poder muy especial, ¿verdad? Segundo, al ejercer su oficio de pastor supremo de la Iglesia, el romano pontífice se halla siempre unido por la comunión con los demás obispos e incluso con toda la Iglesia. A él compete, sin embargo, el derecho de determinar el modo personal o colegial y de ejercer este oficio.
según las necesidades de la iglesia. ¿Qué significa? Que el Papa, no por ser Papa, está separado del colegio episcopal, de todos los obispos o de la misma iglesia. No, no es un servicio. Recordemos que en la iglesia no, el poder, y lo dirá Jesús tantas veces, ¿verdad? Los reyes de este mundo someten a la gente, ¿verdad? Que no sea así entre ustedes, ¿verdad? Para el cristiano, servir es reinar. Por eso se le llama al Papa el siervo de los siervos de Dios. Nosotros somos siervos de Dios, es el siervo de los siervos de Dios. El papado debe verse como el más profundo servicio que se puede hacer a la Iglesia universal. Así es que de ninguna manera es una ostentación de poder. Muchos se dejan llevar por lo exterior, ¿verdad? Que porque el Papa tiene un pequeño estado de 1 kilómetro cuadrado, que si las pinturas de la Capilla Sixtina, eso en realidad es secundario. Esos son bienes patrimoniales de la humanidad, como son generalmente todas las iglesias, ¿verdad? No son de una persona. En ellas se ejerce la función sacerdotal, la función eclesial, pero de ninguna manera significa que son propiedad de las personas. Esto es cuando vemos ahí que dicen, oh, pues mira el Papa, mira cómo anda en coche, en el papamóvil, etc. No, eso es para su función pastoral, ¿verdad? Puede vivir como hizo Juan Pablo II en la más profunda pobreza, ¿verdad? En no tener nada que heredar porque no tenía simplemente nada, ¿verdad? El Papa, yo no sé, he oído la versión exacta, si se va a quedar en el Vaticano, bueno, dentro de la elección sin intervenir en nada, se va a quedar con unas monjitas, las monjitas seguramente que lo atienden, y posteriormente se irá, yo creo que a Alemania, donde tenía una pequeña casa desde antes de entrar a ser cardenal, y que quería su hermano George, ha dicho muchas veces que es más grande que él, que querían los dos retirarse ahí a la oración y al escribir, pues el sacerdocio siempre es más grande que cualquier cargo, ¿verdad? A vivir santamente, como debe ser de cualquier cristiano. ¿Qué ejemplo en ese sentido puede darnos a nosotros esa determinación? No significa que el Papa esté divorciado ni de los obispos ni de la iglesia, está unido internamente. Tercero, algo que los juristas sabemos muy bien, que no cabe apelación ni recurso contra una sentencia o un decreto del Romano Pontífice. En la iglesia, las decisiones del Romano Pontífice son inapelables, pero ahora sí van a ser apelables, porque por ejemplo, si el Papa, como lo ha hecho con los sacerdotes que han perdido el estado clerical, algunas veces, algún caso que a lo mejor no ha sido justo, posiblemente, pues hay somos tantos en la iglesia, entonces ahora tendrá la oportunidad de apelar al nuevo Papa. Si el anterior Papa, contra el Papa que dio el decreto, no hay apelación, sí lo hay contra el sucesor, sí lo puede haber con el sucesor, que un Papa diga una cosa y el segundo la rectifique y diga otra cosa. Esto sí es posible, La apelación existe ahora, existirá con la posibilidad de que si alguien no estuvo de acuerdo con una decisión del Papa, hay alguna persona que haya sentídose herida o incomprendida, podrá apelar ahora al Papa nuevo, a ver a quién Dios nos destina. Pero, de hecho, las decisiones del Romano Pontífice no admiten recurso y además el Papa no puede ser juzgado por nadie. Dentro de la Iglesia no puede ser juzgado por nadie, su figura como Papa, ¿no? Y como persona, ¿verdad? Hasta que termine el cargo, pero siendo Papa no puede ser juzgado por nadie, ni por el Concilio Ecuménico, ni por todos los obispos, ni por todas las iglesias, de ninguna manera. Él es la última palabra en esta potestad plena que le da el Señor a Pedro. Canon, y digo solo son 5 cánones, son muy poquitos. Canon 334. En el ejercicio de su oficio están a disposición del Romano Pontífice los obispos que pueden prestarle su cooperación en distintas maneras, entre las cuales se encuentra el sínodo de los obispos, que acaba de pasar, hace poquitito tiempo acaba de pasar el sínodo de los obispos, ¿verdad? Le ayudan también los padres cardenales, que deberían ser 120, son más porque los retirados que cumplieron 80 años, para ejercer la función de cardenal en la elección se requiere tener 80 años. Los que cumplieron ya 80 años ya no tienen derecho a participar.
Entonces, en la actualidad, completó el número a 120 en días pasados, pero alguno ya ha cumplido 80 años o se ha muerto, seguramente llegarán unos 115, 117, ¿verdad? Más o menos son el número suficiente, porque están representados todos los países, están representados de los 5 continentes, están representados religiosos, sacerdotes que pertenecen a algún instituto de perfección, inclusive uno de la prelatura del Opus Dei, y algunos tienen bastantes votantes. Por ejemplo, los salesianos tienen 6 cardenales y posiblemente 4 votantes, ¿verdad? Los otros tienen 2, 3, 4, los franciscanos también tienen 6, los jesuitas, pero su número de votantes es pequeño, es menos. ¿Por qué? Porque ya cumplieron 80 años los demás. Esa es la razón. Al llegar a los 80 años ya no pueden participar en el cónclave. Siguen siendo cardenales, usando sus vestiduras rojas, los privilegios que le concede el derecho, pero ya no entra a lo fundamental, que es la votación papal. Por eso, Ruiz Gili, periodista, escribió y salió publicado aquí en Frontera, cómo está ahorita la situación, y que algunos obispos en estos 20 días que va a haber para entrar al cónclave, no se sabe si van a participar o no, depende, porque algunos cumplen los 80 años precisamente dentro del cónclave. Si cumplen los 80 años dentro del cónclave, ya pueden seguir. Pero si el cónclave se retrasa, entonces ya no pueden participar. Tal es el caso del cardenal Sandoval Íñiguez, ¿verdad?, ex emérito de Guadalajara, que pues cumple años el 28 de marzo. ¿Quién sabe qué va a pasar con él? Si entra o no entra a la elección, ¿verdad? Los demás siguen siendo cardenales, y hay muchos muy ancianos ya. 334. Le ayudan también los padres cardenales como las personas, y según las necesidades de los tiempos, diversas instituciones. Todas estas personas e instituciones cumplen en nombre del Romano Pontífice y con su autoridad la función que se les encomienda, para el bien de todas las iglesias, de acuerdo con las normas determinadas por el derecho. También hay un canon muy importante que dice que la curia romana, a menos que conste lo contrario, cuando se dice Santa Sede o Sede Apostólica, también están incluidas las estructuras de gobierno de la Santa Sede, ¿verdad? A menos que, por el contexto, tenga que ser necesariamente el Papa. Pero cuando se dice la Santa Sede, cuando se dice la Sede Apostólica, también se comprenden aquellos que aunque no son el Papa, pero que le ayudan al Papa, ¿verdad? Sin embargo, hay que distinguir cuando más o menos está hablando el texto del Papa y cuando no está hablando del Papa, ¿verdad? No todo lo que viene de Roma es del Papa. Generalmente las decisiones de los dicasterios son apelables, es decir, se pueden apelar, ¿verdad? No necesariamente, si uno no está de acuerdo, pues no apelarlo, a menos que el mismo Papa lo haya dado, ¿verdad? El mismo Papa lo haya dado. Que conste que el Papa dio el decreto o dio la sentencia, entonces no es apelable. Pero si el Papa, algún inferior, a nombre del Papa, a nombre del Papa, y el juicio lo hizo esta persona, su decisión puede apelarse a la Iglesia. También hay un sistema de justicia, tal vez que ustedes no conozcan. Tiene sus tribunales apostólicos de apelación, como es la Rota Romana, tiene el Supremo Tribunal de la Asignatura Apostólica, que es la autoridad máxima en materia de justicia en la Iglesia, ¿verdad? Y tiene otras estructuras, inclusive civiles, para la Ciudad del Vaticano. Ya ven ustedes que en días pasados juzgó a aquellos que sustrajeron indebidamente correspondencia discreta que tenía el Papa, ¿verdad? Se fueron condenados pero el Papa ya los perdonó. Así es que, pero tuvieron su sentencia. Vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes. Ley aplicada.
Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Moriplus, del árbol de la moringa. Salud para tu cuerpo y mente. 100% natural y 100% orgánico. El árbol de la moringa, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, contiene una enorme lista de propiedades nutritivas y curativas: antiinflamatorio, analgésico, antiasmático, antianemia, activador del metabolismo, purificador, protector del hígado, antihipertensivo, promueve el crecimiento del pelo, hidrata, moviliza los líquidos del cuerpo, fortalece músculos y huesos, además de mejorar la alerta mental, la memoria y la capacidad de aprendizaje. Moriplus, de venta en Koinonía Radio. Infórmate al 622-8962. Moriplus, del árbol de la moringa. Salud para tu cuerpo y mente. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonía Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonía Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 o al radio 125*1332-67*7 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Escucha Koinonía Radio todos los días de 5 de la tarde a 11 de la noche y visita nuestra página en internet www.tjcatólico.com. Koinonía Radio, 1420 AM. 1420 AM. Koinonía Radio necesita de tu apoyo. Ayúdanos en la evangelización. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Jam Jam Donuts. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de nacimiento. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café gratis, una calcamonía para tu automóvil, un tríptico del rezo del rosario y un rosario, y por $1 más, llévate el folleto de oración de Koinonía Logos. Jam Jam Donuts, ubicado en 482 West San Isidro Boulevard. Jam Jam Donuts, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Apoya la evangelización. Koinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. Ley aplicada. Estamos de regreso. Aclara tus dudas. Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos. Continuamos en Ley aplicada, ley aplicada, ley aplicada. El canon 335 establece: al quedar vacante o totalmente impedida la sede romana, nada se ha de innovar en el régimen de la Iglesia Universal. Han de observarse, sin embargo, las leyes especiales dadas para estos casos, ¿verdad? En realidad, en este caso va a vacar la sede apostólica no por muerte del Papa, que era lo normal, sino ahora va a renunciar, pero hay documentos ya muy especiales para la elección. Siempre en los antiguos códigos traían siempre como primer documento, por ejemplo, el código de 17, vacante sede apostólica. Pero esos documentos se han ido modificando, cada papa a veces le añade alguna cosa o le quita otra, y la última modificación fue la necesidad de que haya 2/3 partes para la validez de la votación, ¿verdad? En principio, las 2/3 partes, o sea, una votación mayoritaria, no nada más de mayoría absoluta, ¿verdad? La mitad más uno, sino debe haber
también como un gran consenso por parte de la Iglesia, ¿verdad? Estamos en una situación especial y bueno, pues nos ha tocado vivir en primer lugar, a todos los que vivimos, a unos papas realmente extraordinarios. De verdad no sabe uno a cuál irle en su grandeza humana y en su grandeza espiritual. Por este siglo ha tenido papas extraordinarios. León XIII, Pío X es santo, Benedicto XV, el antecesor que estuvo en la Guerra Primera Mundial, después Pío XI, ¿verdad? La época de la persecución religiosa de México y de los pactos lateranenses, el quinto pacto con Italia sobre la independencia de la Santa Sede. Luego tenemos a Pío XII, época de la Segunda Guerra Mundial. Luego tuvimos a Juan XXIII, este hombre que nadie daba por él un quinto porque ya estaba anciano, y que hizo el Concilio Vaticano II, convocó el Concilio Vaticano II, un hombre transparente. Si uno lee su diario espiritual, habla como un niño ante Dios, con la sencillez del hombre santo. Es bienaventurado, ¿verdad? Cualquier día sale canonizado porque su santidad es patente y manifiesta, ¿verdad? Sobre la confianza en Dios, se dice que en alguna ocasión no podía dormir, estaba muy preocupado por tantas situaciones de la iglesia, y que en cierto momento dice, no, ¿quién es el que dirige la iglesia? ¿Tú o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, pues entonces voy a dormirme tranquilamente, ¿verdad? Y el Espíritu Santo verá la manera como entre todos vamos a resolver estos problemas. Luego estuvo el Papa Juan Pablo VI, que fue el que, dijéramos, orquestó el Concilio Vaticano II, los documentos siguientes, y no nada más sino aplicó, ¿verdad?, el Concilio Vaticano II. Luego tuvimos a Juan Pablo I, que duró unos cuantos días porque murió inmediatamente. Ya son señores grandes, fácilmente pueden darle un ataque cardíaco. Y luego Juan Pablo II, este hombre extraordinario que duró muchos años, que tuvo una fortaleza inmensa y que tuvo un gran ministerio, no cabe duda, carismático, de visita a todas las iglesias, de muchísimos problemas a resolver. Y finalmente tuvimos a Benedicto, ¿verdad? Benedicto XVI, que tiene muchas cosas de grandeza, ¿verdad? Desde luego, él, humildísimo desde el primer principio, siempre se refirió a su predecesor como su predecesor amado, con una admiración inmensa por Juan Pablo II, al cual ayudó por muchos años en la Congregación de la Fe. Luego ha tenido muchos documentos de apertura que no se habían tenido nunca. Por ejemplo, el retorno de las iglesias anglicanas. Hay ya 4 o 5 diócesis de anglicanos que vuelven a la iglesia con clero casado, porque eran casados desde antes, ¿verdad? Tiene en Estados Unidos un ordinariato, también tiene en Inglaterra, desde luego pues es la patria del anglicanismo, ¿verdad? Y para este retorno de la iglesia anglicana ha tenido muchos actos de verdadera valentía, aunque tal vez no nos demos cuenta, actos que nunca se habían hecho. Por ejemplo, puedo decir del obispo de Paraguay, este obispo que ingresó a la política y que salió presidente de Paraguay, que lo han depuesto, ¿verdad? Bueno, pues hizo una cosa valiente, porque hacía siglos que no se daba una pérdida del estado clerical en un obispo. Los papas siempre se han resistido a conceder el permiso de retirarse de la iglesia, retirarse de la vida clerical. Y a al señor obispo sí se lo dio, ¿verdad? Ahora lamentablemente lo han depuesto. Yo creo que es un hombre de muy buenas intenciones. Y bueno, de todas maneras, ha hecho hechos desde el punto de vista jurídico notables. Notable también, aunque tal vez sí tenga que corregirse un poco, fue esta tolerancia cero para los paidófilos, porque un poquito se ha extremado la norma. Y recuerden ustedes que la justicia tiene que estar en medio, porque no actuar bajo la presión de los medios. Lamentablemente en este campo la iglesia ha tenido una presión enorme, una presión a veces injusta, totalmente,
de los medios de comunicación sobre estos casos de paidología, que en realidad son un número muy pequeño comparado con el número de sacerdotes, y que muchos de los problemas son desde el año 50. ¿Dónde, en qué parte te sacan las acusaciones del año 50, del año 60, del año 70, del año 80, ¿verdad? Entonces sí hubo este problema, pero no en la forma como nos lo presentan los medios. Ha tenido la valentía de seguir los procesos, como digo, a veces con tal vez demasiado rigorismo. Eso lo digo porque un servidor pues conoce de estas cosas, de este tipo de procesos, con un cierto rigorismo la congregación de la fe, pero para extirpar a cero estos abusos. Y ha dicho claramente que no hay lugar para el ministerio de la iglesia, para hacer a nadie que tenga un problema de paidofilia. Llamémoslo como una enfermedad. Yo no lo veo desde otro punto de vista. Como una enfermedad no puede ejercer el ministerio, está totalmente vedado su lugar dentro de la iglesia. Y si está y lo tiene, bueno, pues entonces se le separa del ministerio y se dedica a la oración, a la penitencia, ¿verdad? Si en algún caso está comprobado su culpabilidad. Todo esto al calor del Papa, el autor, el Papa Ratzinger, ¿verdad? De esta purificación de la iglesia. Ya ven ustedes que con respecto a los legionarios de Cristo, pues se ha nombrado alguien especial que resuelva los problemas, y al mismo padre Marcial Maciel, pues al final de su vida le impuso de penitencia retirarse, y bueno, murió, ya era muy anciano cuando se tomaron estas disposiciones, pero al fin y al cabo ha tenido la valentía de tratar de corregir, y de corregir en todo lo posible con la palabra y con los hechos a alguien que tenga esta enfermedad de paidófilo, ¿verdad? Que yo lo quiera considerar como enfermedad sin juzgarlo éticamente. No estamos en este momento, sino más bien jurídicamente. Así es que ha tenido actitudes muy valientes, que no se perciben a veces, porque pues lamentablemente los medios de comunicación no son muy fáciles de dar informaciones sobre el Papa. Yo lo veo aquí en nuestro periódico La Frontera, que rarísima vez sale algún encabezado con el Papa, aunque tiene uno de los editores que habla cada 8 días sobre los documentos de la Santa Sede, pero en realidad la posibilidad de comunicarse con el pueblo es muy pequeña. Desde luego ha sido de viajes más limitados. ¿Por qué? Porque ya está grande, ¿verdad? Ya está grande, no es como Juan Pablo cuando vino a México, estaba en la plenitud, comenzaba su papado, y que podía tener 6, 5 celebraciones, ¿verdad? Sin cansarse, ¿verdad? El Papa en eso, pues ya ahora que vino a México y a Cuba, pues fueron bastante limitadas sus actuaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no se puede. Como dice el Eclesiastés, hay tiempo para todo, ¿verdad? Tiempo para llorar, tiempo para alegrarse, tiempo para cosechar, tiempo para sembrar. Así es la vida del hombre, ¿verdad? Así es que tenemos ahora al frente a ver a quién elige el Colegio de Cardenales, ¿verdad? Hay muchos candidatos, yo creo que todos serían candidatos, pero a mí me gusta mucho de América Latina el cardenal Rodríguez Madariaga, arzobispo de Tegucigalpa. Considero que es un hombre extraordinario, y pienso, ya se dijo muchas veces en la elección pasada de Benedicto, que podría ser, aunque bueno, pues ya ahora ya tiene sus 70 años, ¿verdad? 70, 71, pero lo haría extraordinariamente. Un hombre amplio, un hombre comprensivo, un hombre de avanzada, pero también se habla de muchos otros, ¿no? Se habla del cardenal de Viena, que ese sí pienso que es súper avanzado, un dominico, ¿verdad? Al fin y al cabo heredero de Santo Domingo, de la predicación del Evangelio, ¿verdad? Se dicen de varios, del cardenal, un canadiense, Hue, ¿verdad? Se dice también de otros importantes cardenales, del arzobispo de Milán, ¿verdad? Scola. Pero bueno, entre tantos nombres cualquiera puede decir de cualquiera de ellos. A ver qué Dios ilumina, y yo exhortaría al pueblo de Dios a que en estos días que preceden a la Pascua, además de considerar la hermosura de la Cuaresma, pidamos a Dios para que salga el mejor, el Papa, que salga el elegido que quiere Dios, que realmente haga por la iglesia lo que necesita hacer, haga los cambios o consérvelo
lo necesario y cambie lo que también sea necesario y posible. Así es que vamos a pedirle al Señor que ilumine a los cardenales para que salga electo el mejor, el que quiere el Espíritu Santo, no el que queremos nosotros, no el que quiere el mundo, sino el que Dios tiene en su infinita bondad destinado para este periodo de la Iglesia. Un miembro activo de la Iglesia es aquel que toma la responsabilidad, los dones de la enseñanza y adoración al servicio de la Iglesia, que es familia de Dios. Gracias por haber compartido con nosotros en tu programa Ley Aplicada. Hasta la próxima emisión. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.